SER Podcast. Fernando Broncano, buenas noches. Buenas noches. Fernando Broncano es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y le vamos a pedir lo imposible, que es que nos explique él a nosotros un mundo que nosotros no entendemos. Yo tampoco lo entiendo mucho. Pues sí que hemos hecho buena. Entender el mundo es una manera de lograr algo que a mí me parece que es imposible, que es estar dentro y estar fuera a la vez. Y cuando estás dentro, entiendes solo un poquito. Los filósofos nos dedicamos a intentar entender antes que transformar, pero eso no significa que vayamos mucho más por delante que los demás. El problema es cuando hay gente que intenta transformar sin intentar entenderlo previamente. Bueno, ¿no? Ese es otro problema y ese suele ser lo más normal, ¿no? Que la gente que se mete a hacer cosas sin pensarlas, ¿no? Que suele ser, y en los últimos tiempos parece ser que es la regla. Sí, te da la sensación. Me da la sensación de que estamos en unos momentos en que se actúa por estructuras de sentimiento muy alteradas, básicamente el miedo, la ansiedad por cosas que ocurren, y se deciden cursos de acción casi sin mediar, el pensar de por qué se está haciendo. Entonces no solo falta conocimiento de las posibles consecuencias de lo que se va a hacer, por lo menos hasta dónde podemos llegar, sino también autoconocimiento de por qué se está haciendo las cosas. Nos da la sensación, no sé si lo compartes, de que 11S, guerra de Irak, crisis económica del 2008, la pandemia, ahora este momentum, estamos acostumbrándonos a vivir en un estado de shock permanente. Sí. Suele ocurrir, vivimos claramente en un momento de transición. Es decir, hay esto que decía Lenin, que no recuerdo muy bien, que hay años en que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas, ¿no? Desde luego, desde que hemos entrado en el siglo XXI, está claro que se está produciendo una transición que no es solamente económica, no es solamente geopolítica, es civilizatoria entera. Implica la tecnología, implica el medio ambiente, implica nuestras propias conciencias, implica el orden del mundo, y esto se está viviendo. Lo que me estabas comentando, los acontecimientos que me estabas comentando son síntomas de esta transición que estamos viviendo. No lo vamos a llamar crisis, vamos a llamarlo cambio acelerado o transición. El 11S, la pandemia, todos estos, las elecciones estas que están cambiando la geopolítica de todo el mundo, son síntomas de que nos estamos metiendo en una especie de huracán, en el centro del huracán, sin saber muy bien qué está ocurriendo, pero que se producen transformaciones que no acabamos de hacernos con ellas. Y esta es la situación de ansiedad en la que, a poco que abramos los periódicos o las pantallas o las radios, pues enseguida nos damos cuenta que la ansiedad es la condición emocional más extendida, ¿no? ¿No puede ser un poco egocéntrico que nos creamos en este momento en un punto de inflexión histórico? Igual dentro de 50 años los historiadores miran hacia atrás y dicen, en aquel momento resultó ser nada, y nosotros creemos que estamos ahora mismo haciendo historia milenaria. Sí, esa es muy buena apreciación. Efectivamente, nosotros podemos tener la sensación de que aquí ha cambiado la historia, y la historia nunca cambia en tiempos tan cortos. Es decir, lo que tenemos son procesos de inflexión. Pero sí es verdad que estructuras que habíamos visto estables, permanentes, del orden del mundo, y que se crearon fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso condiciones de relación con el entorno, por ejemplo, no sabíamos el grado de incertidumbre que provoca el cambio climático. Es decir, hay toda una serie de condiciones que parece que son nuevas y como muy profundas en la cantidad de consecuencias que producen. ¿Y como pensador, eso te inquieta o te excita? A mí
A ver, como pensador, doy gracias a la vida por haber vivido un tiempo interesante. Haber vivido tiempos aburridos es lo peor que le puede ocurrir a cada uno. Es verdad que decía Hegel que la filosofía, el vuelo de la lechuza de Minerva alza el vuelo al atardecer de la historia, es decir, que casi pensamos las cosas más bien cuando ya han ocurrido y podemos tener cierta capacidad de hacernos con ellas. Pero es verdad que tiempos tan acelerados como los que vivimos son una especie de estímulo para estar pensando continuamente. Yo cada mañana me levanto diciendo, bueno, aquí falta concepto, aquí necesitamos reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo, ordenar el mundo. Ya sabemos que no, ordenar la realidad no podemos hacerlo, pero quizá empezar a ordenar nuestro pensamiento sí. Y para eso se necesita también entusiasmo y fuerza. ¿Y no te preocupa ordenar el pensamiento en tiempo real y llegar a conclusiones equivocadas? Bueno, seguro. Esto es, digamos, vivimos siempre bajo condiciones de incertidumbre y de riesgo, y me preocupa mucho porque yo creo mucho en la responsabilidad ideológica. Es decir, no hablar por hablar es peligrosísimo, porque las palabras son de lo que uno ya no puede recoger, y las palabras pueden hacer mucho daño, y mucho más daño aún pueden hacer las ideas, y no hay cosa más maligna para el mundo que una mala teoría o una mala interpretación. De manera que hay que pensar y repensar y ponerse en condiciones de autoescepticismo y de autocrítica, y darle muchas vueltas antes de poder, digamos, entrar en el debate, en la conversación pública, como una voz más, tampoco como una voz privilegiada. Y hay que hacerlo siempre con un pie en la fuerza de la palabra, pero con otro pie también en el escepticismo de lo que uno dice, ¿no? Hay ahora mismo en nuestra conversación pública quien sostiene que estamos empachados de ideología, que hay una sobredosis de ideología, y quien sostiene que precisamente lo que tenemos es una carencia de ideología, que hace falta más ideología. ¿Tú qué opinas? Claro, depende mucho de lo que entendamos por ideología, pero si lo entendemos en un sentido no demasiado estricto, que puede ser, digamos, la manera en que la gente ordena el mundo a través de ideas, de creencias, de rituales, etcétera. Las ideologías no solo no pasan, sino que cada día tienen una importancia mayor en la determinación de las acciones, de la política, del curso de la historia. Casi no podríamos entender nada de lo que ha ocurrido en el siglo XXI sin acudir, digamos, a los fundamentalismos ideológicos de todo tipo. Es más, estamos viviendo un tiempo absolutamente ideológico, ¿no? Pero, por ejemplo, en el siglo XX vemos claro que todo estuvo marcado por la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Hoy, sí, en nuestro momento, ¿qué ideales están en liza? Muy buena pregunta, y justamente intentar pensar dónde está, digamos, el poder y la resistencia me parece que es una de las maneras más interesantes de profundizar en qué es lo que está ocurriendo. Quizá no tienen mucho sentido las identidades tradicionales según que habían movido, digamos, la historia, identidades de clase. La propia identidad es algo que está muy en crisis porque vivimos un tiempo de fronteras, de identidades, y esto parece llevarnos a la idea de que han desaparecido los grandes conflictos entre los de arriba y los de abajo. Pero yo creo que no. Es decir, no podríamos entender, por ejemplo, los ascensos de fundamentalismos neoconservadores sin el rencor, sin el resentimiento hacia esto que llaman wokismo, pero que en realidad es algo muy nuevo, muy de nuestro tiempo, que es los lazos, las alianzas entre reivindicaciones que aparentemente están alejadas, pero luego se conectan. Por ejemplo, el género, la raza, la sensibilidad hacia el medio, la sensibilidad hacia la desigualdad. Esas cosas se conectan y
terminan produciendo maneras de estar en el mundo que producen reacciones o digamos, ideologías reaccionarias, por llamarlo así, y denotan que hay conflicto y que hay conflictos que son muy reales. El que hay por debajo de las palabras estas de wokismo, anti-wokismo, neofachas o neoprogres o tal, esto es lo que yo creo que debemos de pensar ahora. Que yo creo que hay un conflicto real y que entre quiénes y quiénes, pues claro, esto depende de... Ahí sí que hay que utilizar la inteligencia para irlo entendiendo. El wokismo debemos reivindicarlo. Yo personalmente me parece que es una palabra muy extraña, pero yo creo que hay que reivindicarlo. Es decir, el wokismo nace en la idea de despierta, date cuenta de lo que está ocurriendo, tío, ¿qué pasa? No te duermas. Y esto lo llamamos wokismo porque se ha extendido en muchos ámbitos. Tío, que el mundo se está destruyendo, que estamos acabando con los recursos. Tío, que en fin, y vamos recorriendo, digamos, las formas de producir daño y las formas de desigualdad que se están produciendo en el mundo, que no nos damos cuenta, que a veces estamos pisando callos sin enterarnos, y la idea de despierta y date cuenta me parece que es una buena llamada. Lo que no sé si llegamos a tiempo de resignificar la expresión, ¿no? El wokismo. Bueno, yo creo que es muy interesante resignificarla, pero también hacerles saber a los que la están utilizando como un insulto que ellos la están utilizando igual. Es decir, no podemos entender el fenómeno de Trump y de MAGA en Estados Unidos o los fenómenos neonacionalismos en Europa sin una forma de wokismo anti-wokismo. Es despierta, que vienen ellos, que vienen esas locas, que vienen no sé cuáles y tal, que nos van a quitar lo que tenemos. Es decir, que ahí hay una... Y esto es lo que llamamos el conflicto cultural, ¿no? Con el derrumbe del comunismo en el 89, las utopías del siglo XX desaparecieron y dejaron lugar a lo que el historiador italiano Enzo Traveso llama melancolía de izquierdas, que es un presente cargado de memoria, pero incapaz de proyectarse en el porvenir. ¿A qué grado de transformación social puede aspirar hoy realmente la izquierda? A ver, la nostalgia de un tiempo pasado que es muy difícil recuperar, efectivamente es una de las debilidades, no sé si llamarlo enfermedad, que se ha extendido en la izquierda, en el sentido de que, bueno, ojalá volviéramos al tiempo de los sindicatos, ojalá volviéramos a los poderes de clase, pero es que los sindicatos funcionaban en un momento en el que la economía estaba organizada en formas empresariales que ya han desaparecido, que se han hecho mucho más fractales, con maneras mucho más elásticas, etcétera, y que los daños y las reivindicaciones no son solamente salariales, que también pueden ser de capacidad, sino que se producen en ámbitos que son muy distintos, y entonces soñar con volver, digamos, a pactos sociales que habían dado cierta fuerza a la Iglesia, a la izquierda, me parece que no es entender las maneras en las que podemos estar transformando el mundo. Y yo creo que frente a lo que llamamos melancolía de izquierdas es un sentido de derrota, de ya no se puede hacer nada, de nos dominan, hagamos lo que hagamos, tienen siempre mucho más poder, y eso es una forma de ceguera. Es una forma de ceguera a la inmensa capacidad de transformación que se está produciendo en formas no visibles, en maneras no visibles, que tiene mucho que ver con acciones indirectas, con tejidos y lazos sociales que probablemente no tengan la proyección política que merecen, quizá porque tampoco les interesa o tardan en tener algún tipo de representación política, pero que están transformando el mundo. No entenderíamos el rencor reaccionario si no viéramos esta inmensa capacidad de transformación que se ha estado dando en las últimas 2 décadas. Claro, pero incluso desde un posicionamiento netamente de izquierdas, la transformación no tiene por qué traer siempre a nuestra mesa un resultado positivo para nuestros intereses propios e incluso como sociedad, ¿no? No es legítima cierta nostalgia de cuando teníamos más fuerza como colectivo, de cuando estábamos mejor organizados ante las amenazas precarizadoras. ¿No es legítima esa nostalgia? Efectivamente.
a ver, siempre se piensa en la utopía como algo que está muy lejano y claro, eso produce melancolía porque no vamos a vivir la revolución, no vamos a llegar. Este sentido de ansiedad melancólica, de no podemos hacer nada, tiene mucho que ver con algo que tenemos que reivindicar, que es la fe en lo que estamos haciendo. Y la fe en lo que estamos haciendo es una manera de cambiarnos a nosotros mismos en el momento en que queremos cambiar y transformar el mundo. En la medida que creamos lazos con otra gente para reivindicar, para juntarnos, para conversar, estamos transformando la historia de maneras que no vamos a verlas, pero que sí las estamos viviendo. Y el no ser ciego a estas nuevas formas de vivir es en lo que me parece que consiste la fe. Una fe secular, obviamente, no es una fe religiosa, sino es la fe en la fuerza de la humanidad para cambiarse. ¿Hasta qué punto la secularización de la sociedad nos está llevando a que haya cada vez más gente con una sensación de vacío existencial muy grande? Bueno, esta es parte de los problemas que tenemos, es decir, el hecho de que ya no nos creemos mucho la vida eterna y entonces decimos, bueno, entonces ¿qué podemos creer? Y miramos hacia abajo, hacia la vida y dicen, ¿qué podemos creer? Y claro, crees en el equipo de fútbol del que eres partidario, crees en las cosas que te vas a comprar, pero hemos perdido una forma de fe que es la fe en la humanidad, que es la fe en nosotros mismos, que es la fe de la que nace la esperanza de la historia. Parece que son palabras que pertenecen a la religión, pero creo que son palabras que estaban antes de la religión y que tenemos que rescatar como formas de atarnos a la vida, de atarnos a la historia, ¿no? Pero las dinámicas actuales de la sociedad que estamos viendo a nivel global merecen que creamos, que tengamos fe en la sociedad. Absolutamente. O sea, vemos como un poco con muchísimo pesimismo que suben los autócratas, que el mundo acelera la autodestrucción. Es decir, empezamos a ver esas cosas que parece que son terroríficas, que como si el apocalipsis ya hubiera ocurrido, ya nos queda solo un poco de tiempo de vida, que esa es una manera de ver, y no estamos viendo toda la capacidad enorme de transformación que hemos logrado en los últimos 200 o 300 años. No estamos viendo las capacidades de conquista y de interpelación. Si ahora mismo todo el mundo se preocupa, incluso los negacionistas, si todo el mundo se preocupa por las consecuencias que puede tener el cambio climático, la depredación de la naturaleza, es porque eso es una conquista. Es una larga conquista cognitiva y es una larga conquista práctica que ya es irreversible. Podrían hacer mucha gente loca el liarse la manta a la cabeza y arramplar con lo que pueda, pero lo puede hacer poco tiempo, porque en algún sentido tenía David Graeber razón de que somos el 99%, y no sé si el 99%, pero casi la totalidad estamos viendo que hay cosas que no pueden seguir, y eso es una conquista. El 99% es mucho, o sea, quiero decir, en ese 1% que yo creo que es bastante más, hay mucha gente que está votando opciones políticas que le generan el gustito de ver cómo se oprime a otros colectivos sociales. O sea, existe esa sensación de pequeño placer culpable de ver cómo se oprime a otros colectivos sociales. Eso es terrible como humanidad. Es terrible. Siempre se ha pensado, ¿no?, esta idea de que el que venga detrás que se fastidie, ¿no?, que ocurre mucho. Sobre todo es un tipo de sentimiento muy característico de la clase media o de las clases aspiracionales, ¿no? Ahí vienen los emigrantes que se jodan. Esto es como, mi generación fue la última de la mili, cuando estabas en la mili y decían, que se fastidien los que vienen ahora y tal, porque ya me lo hicieron pasar mal a mí. Bueno, eso parece una reacción que es muy natural, pero que por otra parte hay que pesar la otra, que es la capacidad de solidaridad que encontramos en los lugares más insólitos y precisamente cuando los peligros son más grandes. Pensemos en la Dana de Valencia. Era impresionante ver. De hecho, yo creo que las autoridades se empezaron a asustar cuando vieron aquellas multitudes de gente joven atravesando los puentes, no sabían lo que iban a hacer, pero decir, contad conmigo. Bueno, eso, cada vez que ocurre algo, un peligro en la humanidad, todas las estadísticas nos dan
que la solidaridad humana es mucho más fuerte. Ya, pero al mismo tiempo, y recurriendo al ejemplo de la Dana de Valencia, vemos ahora, por ejemplo, en las encuestas que la opción que más subiría es aquella que llegó a ostentar la dirección de emergencias y que después ha seguido apoyando a Amazon. Quiero decir, no hay una respuesta racional a este tipo de situaciones. Claro, esto también es cierto y sería una ceguera, digamos, una especie de bien pensar el no ser consciente de que cómo se reflejan en el plano ideológico y en el plano de las propuestas lo que son las condiciones de mucha agitación emocional y el miedo. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El miedo produce fascismo. O sea, siempre que el miedo se extiende en la sociedad, es un material absolutamente maleable por parte del poder y por parte, digamos, de quienes pueden reconducirlo hacia reacciones espontáneas de violencia, de esto que estabas comentando, que se fastidien lo de abajo, yo primero, etcétera. Y eso es manipulable, ¿eh? Entonces, cuando me refiero a la espontaneidad de solidaridad, hay que tener en cuenta también el peligro que es la extensión del miedo. La extensión de condiciones y a veces, fíjate, colaboramos desde la izquierda, a veces con estos mensajes de ahí vienen, están ahí, están ya, estamos, digamos, extendiendo la enfermedad, sin quererlo, extendiendo la enfermedad del miedo y no, digamos, la fuerza de la esperanza y el poder de la fe. Y entonces lo que estamos colaborando es con aquellos mismos que utilizan el miedo como formas de aspirar a lo que no se sabe cómo, estas soluciones fáciles del autoritarismo, ¿no? Me encanta hablar contigo porque estás en una posición muy optimista frente a, yo creo, muchos de los que nos pueden estar escuchando ahora mismo, y me incluyo, que estamos viendo como, por ejemplo, el antiintelectualismo pasa a ser la cosa más sexy del mundo para muchas capas de la sociedad, ¿no? O sea, ya leer, trabajar, pensar deja de ser sexy frente a quienes ofrecen cosas absolutamente locas. Claro, sí, sobre todo porque son caminos fáciles, es decir, la tentación de la autoayuda, la tentación de leer novelas que tienen estructuras autocomplacientes que nos producen rápidamente una especie de... digamos, en el plano cultural es como comer dulces. Lo que el antiintelectualismo es como ser adictos al azúcar en el plano de las dietas. Es decir, produce recompensas muy rápidas, pero claro, lo que produce también a largo plazo son michelines que no hay Dios que se quite. Es decir, incapacidades de entender el mundo. Es decir, el antiintelectualismo lo que produce es un déficit de los conceptos, una incapacidad de usar las palabras, produce toda esta especie de discursos de cuñadismo continuo, de esto que encontramos de soluciones fáciles. Claro, esos son michelines culturales que han creado las adicciones a la cultura fácil, ¿no? Oye, ¿hay mucho cuñadismo en la filosofía? Es una tentación, ¿eh? Es una tentación porque la filosofía, como la novela o como la radio, como cualquier actividad intelectual, son siempre complicadas y llevan mucho tiempo y llevan mucho esfuerzo, y la tentación de triunfar por el camino fácil, de ofrecer productos que suenan bien y productos que son de rápido consumo, es una tentación, digamos, muy difícil de resistir y que a veces no se resiste. Entonces, claro, terminamos encontrando... voy a ser malo, Yuval Hararis y gente por el estilo que producen estos bestsellers fáciles que le dice a la gente o lo que teme o lo que quiere o lo que le compensa. Entonces, eso es un peligro serio. Pero también es verdad que la filosofía avanza, el pensamiento, digamos, la filosofía, hablemos más bien del pensamiento. El pensamiento avanza a pesar de todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de ser humanos la inteligencia artificial?
Tú que has pensado mucho sobre esto. Sí. Bueno, primero deberíamos de olvidarnos de que la inteligencia artificial son este tipo de modelos con los que nos encontramos que nos ofrecen respuestas fáciles y muy útiles, que es verdad, pero que son, digamos, estructuras técnicas muy creadas para crear adición a los grandes modelos lingüísticos, que lo que tienen por detrás son otras cosas que son mucho más importantes y mucho más relevantes, que son inteligencias artificiales en plural, muy orientadas a productos y a cambios concretos y a aceleraciones de investigación, de enseñanza, de seguridad, de muchas cosas. Entonces, hablemos de inteligencias artificiales en plural y hablemos además de sistemas que no son mecánicos, sino que son híbridos de gente que las diseña, gente que las enseña y gente como nosotros que las enseñamos y que las estamos... Es decir, son híbridos. Entonces, ¿cómo nos va a cambiar? Pues nosotros estamos cambiando las inteligencias artificiales. Cada vez que activamos Gemini o GPT o Grok o cualquiera de estas que usemos, no solamente estamos cambiando, lo estamos entrenando. Él nos está entrenando a nosotros mismos. Ahí hay un juego continuo que tiene que ver con maneras de pensar y maneras de interactuar que son, digamos, trayectorias que es muy difícil saber hacia dónde van. Como no podíamos saber hacia dónde iba a ir nuestra cabeza cuando empezó Internet .2 o cuando empezó la web .2, es decir, cuando pudimos acceder a toda la oferta y que nos ha cambiado. Es decir, ya pensamos de otras formas distintas. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerles miedo. Y sobre todo hay que preguntarse de quién son los datos, quién los entrena, qué ocurre con todas las derivas que está teniendo, digamos, las imposiciones que está teniendo sobre las maneras de actuar en los estados, en las diversas corporaciones, en fin. Hay toda una serie de preguntas que van a determinar las políticas del mañana, pero también la propia naturaleza humana. Y yo creo que son sistemas de inteligencia ampliada. Eso no es ni bueno ni malo, pero lo mismo que el ordenador es una manera de inteligencia ampliada, pues lo van a ser también las inteligencias artificiales. Pero no son sustitutos, ni son inteligentes y son mucho menos artificiales de lo que parece. Hay mucha más inteligencia humana en ellas de lo que queremos ver. Fernando Broncano, doctor en filosofía, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.